Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a aquellos que están escuchando por YouTube. Sabe que estamos estudiando toda la semana una porción de esta confesión para aquellos que quieren formar parte de la membresía de la iglesia y aquellos que también quieren aprender un poco de teología sistemática. Estamos viendo una serie de Cristo el Mediador, o sea, la materia es Cristología. Y vamos por el párrafo número 4. En esta semana nos compete entonces la lectura del párrafo 4 que voy a leer. Dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción, al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Bueno, este párrafo entonces es un poco más extenso y un poco más denso, pero a la misma vez un párrafo muy lindo y muy hermoso cuando vemos de estos estudios que estamos viendo. En esta ocasión le he decidido poner un título sencillo sobre la obra de la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. Y nuestra confesión, a diferencia de otras confesiones que ustedes ven si han leído, se enfocan mucho en la muerte física. Y cuando hablamos, amado, de la muerte del Señor Jesucristo, decimos, bueno, Cristo murió por tus pecados, o murió por los pecados. No nos tenemos que dejar de enfocar en esto que voy a decir, porque este documento histórico, este mini tratado de teología sistemática, aparte de otros documentos históricos que solamente se enfocan en la muerte de Cristo, cuando muchos dicen, no, Jesucristo murió por los pecados, pero tanto este documento histórico y nosotros cuando evangelizamos debemos enfocarnos como este documento histórico, que no solamente Jesucristo explícitamente permaneció en el estado de muerte hasta el tercer día, que eso es verdad, pero no nos olvidemos, porque este documento hace énfasis que a pesar que estuvo muerto y sin ver corrupción, también, esto para mostrar que la muerte fue real, pero ¿qué cosa? Que Jesucristo estuvo ahí estos tres días en ese estado. Y esto es importante lo que muestra este documento. Ahora voy a empezar a desglosar un poco porque nos muestra que la muerte fue real, de verdad. Y también teníamos que hablar cuando vemos este documento, que no solamente la muerte, sino enfocarnos en la predicación, en la resurrección. Bueno, dicho esto, vamos a empezar entonces la obra de la humillación y la exaltación del Señor Jesús en el capítulo número 8 y el párrafo 4. Entonces empieza hablando que ya veníamos unos estudios anteriores viendo el oficio de mediador. ¿Qué estamos viendo? Bueno, si ustedes escucharon, yo dije esto. El Señor Jesús asumió de muy buena gana este oficio. Y esto, vamos a empezar a hablar un poquito de esto, porque esta frase que aparece ahí nos va a enseñar que no es casual, sino que él está dando, podríamos decir, énfasis o subrayando que la redención no es algo que fue impuesto por fuerza. ¿Ve cuando usted tiene que hacer algo obligadamente? El domingo tengo que justo hablar del Sermón del Monte, estoy hablando de algunas obligaciones que vamos a ver de la ética cristiana. Y muchos de los empleados tengo que hablar que a veces lo hacen a la fuerza, lo hacen de mala gana. El domingo tengo que hablar eso, un poquito de eso de si una milla tenés que hacer dos, pero aplicado al Estado. Voy a hablar un poco sobre que, bueno, y dice, bueno, tengo que cumplir este horario, y se quejan las personas. Pero porque es una obligación impuesta. Bueno, acá no. En este oficio que vamos a ver, que estamos viendo de redención, no fue algo impuesto a la fuerza. Escuche, fue un acto voluntario de amor. Aunque el Padre ofreció este plan el plan de salvación eterno, Él voluntariamente llevó por amor.
¿Sí? Y esto nos deja mucho para aprender, amados, si lo tenemos que aprender, aplicar a nosotros, porque cada acto que hacemos nosotros para el Señor tiene que ser con amor, no tiene que ser por obligación, porque me toca hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos? La voluntariedad del Señor Jesucristo. Entonces esta confesión, este documento histórico, nos muestra, nos destaca que el sacrificio de Jesucristo, para que fuera tomado como válido, tenía que ser voluntario por parte del mismo. Entonces en este contexto bíblico se apoya, ahora dentro de un rato vamos a afirmar, porque este documento tiene textos bíblicos. Si ustedes ven abajo, tienen una copia de este documento, van a ver que abajo hay muchísimos textos. Aparece Salmo 40, versículos 7 y 8, Hebreos 10, 5 al 10, y bueno, un montón de textos aparecen ahí. Subpuntitos así, 10, y con muchos textos. Pero entre uno de ellos aparece el Salmo 40, versículos 7 y 8, que dice: aquí vengo, y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa palabra que dice, que habla del siervo sufriente, amado, es que dice, me ha agradado a él. Entonces, esta implicación no es que fue una víctima, él pasiva de todas estas circunstancias. ¿Cómo podemos decir que él lo agarraron y fue llevado? No, él voluntariamente se entrega, amado. Nadie le tomó la vida, él la entregó. Y eso lo tenemos que ver, que tenía que ser así. Lo que sigue hablando este párrafo de su punto 4, dice que para desempeñarlo nació bajo la ley. Y esto es muy importante porque habla, ya vimos punto número 1, la voluntariedad de Cristo. El punto número 2 que vamos a ver es la sujeción a la ley. O sea, el párrafo nos sigue explicando, nos continúa explicando que para cumplir este oficio de mediador que estamos viendo, Jesús nació bajo la ley, como dice Gálatas 4:4. O sea, Jesús se puso bajo la ley y Cristo cumplió lo que nosotros conocemos como obediencia activa. La obediencia activa, él tenía que guardar perfectamente cada mandamiento, que nosotros nacimos como pecadores y nacimos ya rompiéndolos. Entonces, escuche, todo el mundo nace bajo esta ley, no para cumplirlo. Nacemos bajo esta ley, que estamos condenados bajo el pecado de Adán que cometió, como dice Romanos 5:12. Entonces, Jesucristo nace bajo la ley para cumplir la ley, ¿sí? Que nosotros no podemos cumplirla. Por eso que la salvación no es por obras, ni por guardar, ni portarme bien, y moralismo, porque nadie la puede guardar. Era para que Jesucristo guardara esto, la ley. Entonces esto es vital, amado. ¿Por qué nació bajo la ley? Y esto más adelante, en el capítulo número 11, vamos a ver algo que se llama la justificación. El hombre necesita ser justificado, ¿sí? Y esto es vital para poder entender la justicia perfecta que el Señor Jesucristo nos imputa. O sea, a nosotros se nos imputa una justicia, o si quiere decirlo, se nos acredita a nosotros. Es un término, podríamos decir, de contaduría. Es cuando se nos acredita a nosotros. Y esto, por eso que es importante esto, que él nació bajo la ley, bajo la sujeción de la ley, para cumplir la ley en nuestro lugar y acreditarnos a nosotros. Ahora, el punto 3 que voy a tocar ahora es el sufrimiento real y vicario, porque la confesión dice que la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Escuche, esto tiene que entenderlo porque Cristo es nuestro sustituto y usted y yo deberíamos morir. Por eso, si usted no tiene sus pecados perdonados ahora, tiene que entender esto, que el día en que usted muera se va a presentar ante Dios y usted va a rendir cuenta. Pues ya, yo soy bueno. El asunto es que usted se confronta ante la santidad de Dios, o usted es un pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces estamos viendo que Jesucristo vino a morir por aquellos de verdad que el Padre le dio. Y vamos a ver el punto 3 que dividimos este estudio, el sufrimiento que es real y vicario. ¿Qué queremos decir? Bueno, lo que leí recién,
que estamos viendo en este estudio del párrafo número 4, y nos muestra, podríamos decir de alguna forma, estas tres partes, estos tres niveles de sufrimiento del Señor Jesús. Habíamos visto que el Señor Jesucristo asumió de muy buena gana o de muy buen grado, podríamos decir, este sufrimiento. ¿Y cómo es este sufrimiento? Escuchen, lo vamos a dividir en tres partes. Primero, el sufrimiento físico. Y esto es muy importante porque cuando empecé a estudiar, empezamos a dar estas clases de cristología, teníamos que entender que Jesucristo tenía un cuerpo real, amado. No es que era espíritu, no tenía. Él tenía un cuerpo real. Por lo tanto, un cuerpo como nosotros. Y quiero que entienda esto. Los dolores fueron reales, los golpes, los azotes, los clavos, todo fue real. Él lo sufrió en la carne, nuestros dolores. Él, por eso la paga del pecado, Él tenía que sufrir por nosotros y Él sufrió. El sufrimiento físico, amado, eso es real. Después sufrimiento que Él sufrió, vamos a decir, por su propio pueblo, porque vamos a decir los dolores que Él sufrió, aparte de físico, escuche, es como usted y yo, por eso siempre le digo a usted, el pastor dice esto. No, amado, si Cristo está en usted, usted va a ser participante de las aflicciones del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Me dirá usted. Bueno, lo que nosotros le decimos sufrimiento social, o yo le diría el sufrimiento familiar. Porque Jesucristo fue traicionado, amado. Y encima lo aborrecían los de su casa. Él fue abandonado incluso por su propio pueblo, por los hermanos, amado. Y él fue juzgado injustamente. Ahora un cristiano, si usted tiene familiares, amado, usted va a ser blasfemado, van a hablar de usted, quizá usted lo entreguen, lo dejen. Va a ser abandonado por sus familiares, por lo suyo, porque va a pasar eso, amado. Tarde o temprano usted va a ser desechado, porque no lo quieren, porque no quieren a Cristo. Y va a ser juzgado injustamente. A ustedes los van a juzgar, le van a decir cosas, loco religioso, que son muy santorrones. Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de nosotros. Y un punto más, y este es el más fuerte. Yo creo que es el más fuerte. Cristo pudo quizá haber soportado, o cuando Él se queja, sí se queja el dolor, pero no dice, ¡ay, cómo me duelen los clavos! Aunque seguramente le dolieron. ¡Ay, cómo me duele que mi familia me haya dejado por hacer la voluntad de mi Padre! Usted no escucha eso, pero sí escuchó esto, amado, el sufrimiento espiritual. Porque lo más profundo creo que de este estudio para mí es que Él sufrió en su alma. Unos dolores, amados, que eran indescriptibles. ¿Y por qué indescriptibles? Porque Él grita, que vamos a ver dentro de un rato los textos, pero se refiere a la copa de la ira divina contra el pecado. Amado, dentro de un rato voy a leer algunos textos, pero los dolores que Él grita, o sea, Él empezó a gritar y dijo en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, Él habrá sufrido quizá físicamente unos dolores fuertísimos en su cuerpo, los azotes, la sangre. Dice alguno que hasta se le había salido parte de la espalda y se le veía los huesitos. Fue traicionado por los mismos familiares, que duelen. Los dolores de aquellos que tienen familiares, que están ahí y hoy hablan de uno y se alejan. Pero el dolor más fuerte es que cuando la ira de su padre, que él estaba, se apartó él de él y él experimentó. Entonces, usted tiene que sentir eso. Tiene que sentir lo peor que hay. Pues si nosotros somos cristianos, cuando pecamos y sentimos que esa paz ya no está, nos enojamos, nos molestamos y sabemos que ya el pecado entró. Y de alguna forma contristamos al Espíritu Santo. Y si usted no es cristiano, no es creyente, tiene que sentir el dolor de que Dios está allá lejos de usted. Y debe clamar así. Por eso que Él sintió este dolor, amado. Estamos viendo la humillación del Señor Jesucristo. Todo lo que tuvo que padecer. Por eso cuando usted entiende esto, usted corre
hacia la cruz, amado, pidiendo perdón por sus pecados. Tiene que ver esa copa de la ira. El Señor está irado con el pecado. Por eso cayó la ira, fue derramada la copa de la ira sobre el Señor Jesucristo. Hoy puede venir ahora a beber de esta copa, podemos decir, de bendición del Señor. O el día de esta bendición que cayó, podríamos decir, en la cruz, esa copa de ira. O algún día usted beberá esta copa de la ira. Y después de esto, amado, de entender esto, lo bueno, ¿sabes qué es? Vemos el punto de la exaltación después de la humillación. Y usted todo esto lo puede ver en Filipenses capítulo 2, si no me equivoco, que aparece sobre la kenosis, como Él se vació, la humillación de Cristo, después de la exaltación, para que toda rodilla se doble. Vaya y lea un poco de Filipenses y va a ver el ministerio del Señor Jesucristo, la humillación y exaltación. Pero con esto tiene que ver todo lo que hizo por amor el Señor. No lo que ha hecho, que tengo que hacer estas cosas porque soy cristiano y sí, porque Dios me las manda y porque Dios me... No, amado, eso no haga nada mejor. Mejor no haga nada. Usted tiene que hacerlo porque Cristo está dentro de usted. Y de verdad y por amor. Y si no lo podemos hacer, oremos al Señor. Señor, póngame ese amor para negarme a mí mismo y cargar la cruz y sufrir como su Hijo sufrió. Porque tenemos que hacerlo, amado. El domingo vamos a ver un poco de esto. Vamos a ver de este mandamiento. En 2 sermones voy a dividir de este amor a los enemigos, a los que son difíciles de soportar, de aguantar, de sufrir. Y el Señor hizo esto por nosotros. Entonces, tras la exaltación, la exaltación detrás de esta humillación, porque no iba a haber la corona, a ser coronado, si no había humillación de Él. ¿Y qué pasa con este párrafo? Dice que no terminó, que Él quedó en la tumba y ya se acabó, sino que hubo una muerte y una sepultura de verdad. Pero Él permaneció bajo el poder de la muerte, Él murió de verdad, pero sin ver corrupción. ¿Y qué nos habla? Pero si esto hubiera terminado ahí, estamos perdidos, amados. Porque Él dice que resucitó al tercer día y se levantó, incluso, escuche, con el mismo cuerpo que tenía ahí, pero todavía no había sido glorificado porque Él no había ascendido a los cielos. Entonces, repasemos un poquito lo que estuvimos viendo. Esto que es este oficio de mediador, vimos que es de buen grado, porque esto no excluye cualquier idea que podamos tener de una coacción externa, o sea que alguien lo empuja, no, es voluntariamente. Si no entiendo esto, como yo le digo, mira, tenés que hacer esto, tenés que amar esto, no va a servir nada porque yo estoy haciendo una coacción para que usted haga algo. Eso tiene que salir de su corazón, el amor de Cristo. Entonces, es un fruto del Espíritu, amado. No sirve nada que yo digo, haga esto, eso es ley. Esto nació de adentro de Él, amado. Entonces, y Él nació bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Porque Él es nuestro cabeza federal, Él es el que nos representa a toda la humanidad, y Él tenía que cumplir este pacto que dentro de un ratito voy a hablar un poquito más. Y Él sufrió en su alma, o sea, no fue que fue solamente un sacrificio, estamos viendo un repaso, un sacrificio físico nada más, sino que fue un sacrificio físico y un sacrificio espiritual, sintiendo la separación de su Padre, experimentando el dolor físico y experimentando el dolor espiritual. ¿Sí? Dios mío. De un momento, a ver. Entonces vamos a ver ahora que no terminó ahí, sino que hubo una intersección. Su obra entonces continúa hoy, amado. No es solamente un evento que sucedió en una época y es un evento histórico que ya pasó. No, Él sigue intercediendo por aquello. Si usted está sin Jesucristo, hoy puede venir a Cristo, dice Hebreos 7:25, y Él intercede por aquellos que tienen un corazón contrito y humillado, como dice Salmo 51:17. Hoy puede venir. Hoy es el tiempo de gracia. Mañana no, amado. Usted no sabe si mañana estará vivo. Puede venir por nosotros. Entonces es importante que vemos, ¿qué nos muestra este párrafo 4? Bueno, es una defensa contra el era como una
secta, podríamos decir que era socinia, a mí me cuesta pronunciarlo, socinianismo. O sea, lo que ellos enseñaban es que negaban esta satisfacción vicaria del Señor Jesucristo. Y el párrafo también ataca algo del docetismo, que negaba que Jesús hubiera sufrido realmente. Por eso que es importante que podamos entender bien esta materia de cristología para poder entender la obra de la persona y la obra del Señor Jesucristo, de esta humillación y exaltación de Él. Y poder entender todo lo que hizo Él y poder amar esa obra. Entonces es importante, amado, que esta confesión, este documento histórico, mini tratado de teología sistemática de cristología que estamos viendo, nos muestra que Jesucristo es el verdadero mediador, no una virgen, no un santo. Y Él era plenamente humano, como vimos. ¿Por qué plenamente humano? Porque tenía que sufrir por nosotros, porque el hombre fue que pecó, pero a la misma vez vimos en estudios anteriores que era plenamente Dios. ¿Por qué? Porque tenía que ser Dios para sufrir, o sea, este castigo, o sea, divino, y solamente el Señor, Dios, podía sufrir este castigo divino en el Espíritu, amado. Ahora vamos a ver algunas referencias bíblicas específicas sobre este estudio que estamos viendo, que los autores de este documento histórico de la Confesión Bautista del año 1689 usaron para respaldar esto que estamos viendo, porque acuérdense que todo lo que creemos, que dice nosotros, esto creemos, está fundamentado en las Escrituras, que es la cual nuestra regla de fe y obediencia. Entonces, para profundizar un poco más con las bases bíblicas, vamos a ver cómo estos teólogos de la 1689 utilizaron, como lo dije, como unos cimientos para construir este párrafo número 4. Estaba construido sobre la misma Biblia. ¿Y qué nos muestran? Bueno, estamos viendo que la cita de estos textos que voy a mostrar es que Jesucristo asumió su rol primero de muy buen grado y cumplió su obra mediadora con la total perfección. Y vamos como esta voluntariedad que vimos primero de mediador. Y la confesión empieza que Cristo no fue forzado, ya lo dije, que se ofreció a sí mismo. Y ya dije uno de estos textos que era el Salmo 40, versículos 7 y 8. Y lo leo completo, dice: entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces los autores de este documento de 1689, ¿qué están viendo? Escuchen. Ya vimos a materia en el capítulo número 100 de la teología pactual, pero ellos ven acá el pacto eterno, donde Cristo acepta voluntariamente el costo de la redención. Amado, la redención tuvo un costo, y usted tiene que entender que es un costo. Él pagó por nosotros, Él sufrió todas nuestras cargas y nuestros pecados, la cual Él acepta voluntariamente el costo de la redención. ¿Cuántas veces una persona, yo por ahí lo veo y dice, no se atreven a sufrir algo y dice, no, yo no fui, fue él, ¿por qué me lo dice a mí? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos justificado diciendo, me lo dice a mí, pero a él no le dice nada, que él hizo? Claro, siempre todo cae sobre mí. ¿Cuántas veces nos hemos quejado así? Pero él voluntariamente y sin hacer nada, él aceptó esto por nosotros, voluntariamente. El costo de la redención. Por eso Él nos compró a precio de sangre, de sufrimiento, amados. Usted es un deudor y le debe a Dios. Y si usted muere ahora sin su pecado, usted va a pagar usted. Pero ¿sabe dónde va a pagar? En el infierno. Y ahí nunca va a terminar, porque usted ofendió a un Dios santo, un Dios eterno. Por lo tanto, usted irá al infierno por la eternidad. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y en Juan 10, versículo 18 dice, nadie me la quita. O sea, ¿qué? Bueno, la vida, sino que yo de mí mismo pongo. Él fue, aunque Dios utilizó elementos secundarios, podríamos decir los judíos y otras personas gentiles para poder entregarlo. O sea, Dios mismo, el Señor Jesucristo, se ofreció a sí mismo. Y habíamos visto que el Señor se sujetó a la ley, o sea, esa es la obediencia activa. Acuérdense, obediencia activa
y obediencia pasiva. La obediencia pasiva en la cruz. Y la obediencia activa es para que Él pudiera salvarnos a nosotros, que somos pecadores. Primero debería vivir una vida perfecta, o sea, una santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y usted dice, usted quiere ir al cielo, bueno, debe ser perfecto. Usted debe ser santo. Si no, no va a entrar al cielo. Pero Él que vivió una vida santa, una vida perfecta, ni siquiera un mal pensamiento, no codició una mujer. Entonces, por nosotros, amados, para que nosotros pudiéramos vivir, Él vivió esa vida santa en nuestro lugar. O sea, lo que conocemos, sujeción a la ley, obediencia activa. Y en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. Por eso nació bajo la ley para cumplir esto, lo que teníamos que cumplir nosotros, ¿sí? En Mateo 3:15, ¿se acuerdan cuando vimos, estamos viendo esa serie de Mateo, en Mateo 3:15 dice, deja ahora, o sea, acuérdense que Juan el Bautista dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Acuérdense, o sea, toda justicia que Él venía a cumplir la ley, como representante de nosotros. Entonces este documento que nos enseña que Él se sometió incluso a toda la ley y los ritos, o sea que, pero no para, vamos a decir, los ritos cuando hablo, que hablamos de Juan el Bautista, incluso el bautismo. ¿Sí? Que no es que Él necesitaba eso, era en lugar de nosotros, para cumplir la ley en nuestro lugar. Ahora voy a tratar de poner un poquito el sufrimiento del alma. Estoy viendo que no solamente sufrió Él en su cuerpo, sino en su alma. Y esto es el punto que yo dije que para mí me impacta más, porque dice que no solamente sufrió los latigazos, sino la angustia, amado, espiritual. Él sufrió la separación del Padre, amado. Él puede entender a usted lo que es una separación, cuando usted se separa de alguien que ama mucho. Pero Él, por obediencia a su Padre, Él hizo esa separación. A usted le cuesta separarse de un amigo, le cuesta separarse de un familiar que es mundano y aborrece a Cristo. Pero Él le costó separarse de su Padre, que se amaban durante la eternidad. Y usted no se atreve a separarse de personas que aborrecen al Señor. No quiere hacer esa separación que se llama santidad, pero Él sí la hizo. Por usted que no quiere separarse de personas que de verdad aborrecen a Dios, y aborrecen a la iglesia, aborrecen al pastor. Pero usted sí. Pero Cristo no, amado. Él se separó de su amado Padre, para que usted pudiera estar unido con Él. Pero a usted le cuesta separarse y sufre por ellos. Que si ellos pudieran escupirle a Cristo en la cara, lo harían. Pero a usted le cuesta separarse. Y Él gritó, amado, de la cruz. Él dice que en Mateo 27, 37 al 38 dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Mi alma estaba muy triste hasta la muerte. ¿Pero usted cree que era un cobarde Él? ¿Que tenía miedo de morir? ¡No! Porque para esto vine, para hacer tu voluntad. ¿Y cómo que está llorando y que tiene miedo? ¿Sabe por qué era? Porque más adelante un capítulo, cuando Él está crucificado, en Mateo 27, 46, podemos entender esa frase que dice que se entristece, se angustia en gran manera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. No que le tenía miedo a la muerte. Él sabía que iba a resucitar. ¿Sabe por qué tenía miedo? Porque cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era el miedo, esa era la tristeza. El de separarse de su Padre. No sé si puede entender usted. Esa es la tristeza que tenemos nosotros, que si el Señor se separara de nosotros, yo no sé qué haría usted, pero yo empezaría a gritar, que el Señor no está conmigo, que el Señor me dejó, y si el Señor me dejó estoy perdido, no tengo nada, no valgo nada, porque todo lo que soy, de verdad lo soy por Él. Y Él sintió eso, no fue cobarde, amado, que tenía miedo, aunque fue un ser humano también, pero su espíritu sabía que iba a pasar eso, la paga del pecado iba a caer sobre Él y su Padre se iba a ir. Entonces, ese creo que es el punto más fuerte de acá, amados. Él sintió ese dolor y esa separación. Entonces este documento que tenemos nosotros
¿qué nos muestra? Bueno, amado, subraya el castigo por el pecado que incluía la ira de Dios. Y Él la tomó esa copa por completo. Por eso cuando se saca la ira de Dios desde la predicación, cuando se saca la ira de Dios desde el evangelismo, usted está predicando un Dios que ama mucho. Y en parte está mostrando un evangelio distorsionado, amado. Usted tiene que mostrar el pago de la redención. Fue un pago que costó, amado, para poder valorar lo que hizo el Señor. Y eso es lo que estamos viendo en este estudio de Cristología, conociendo al Señor. Pero esto no terminó ahí. Vimos que estaba la resurrección y la exaltación. ¿Y cómo termina este párrafo? Jesucristo venció la muerte. Y al hacer esto, que el Padre se goza en esa muerte, porque fue en sustitución, Él fue fiel. ¿Y qué fue lo que garantizó? Bueno, que ese sacrificio, olor fragante, dijo el Padre, amado, eso es lo que dice, fue aceptado. En Hechos 13:37 dice más, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. O sea, ¿qué significa? Que Él cumplió esta promesa que le dio el Padre, que creo que está en el Salmo 16, por ahí, que su cuerpo no vería corrupción, o no se descompondría, podríamos decir. Creo que dice, no vería corrupción. Y en Romanos 8:34 dice que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, amados. Por eso dije hace un rato, ¿usted no tiene vida? ¿Usted no nació de nuevo? Bueno, hoy es el tiempo. Usted puede ir, como dice Romanos 8:34, Él intercede por nosotros. Pero también intercede por usted si de verdad no tiene sus pecados pagados, como dice Hebreos 7:25, que Él está continuamente intercediendo ahora. Hoy es el tiempo, hoy puede venir, no mañana, ni dentro de un año. Usted no sabe lo que le puede pasar. Juan 10:18 dice que Él, entonces, para terminar, que asumió de muy buen grado. Él fue voluntariamente y llevó a cabo esta expiación y esta propiciación por nosotros. En Gálatas 4:4 dice que nació bajo la ley para cumplirla por nosotros, esta obediencia activa o la vida santa en lugar de nosotros. Isaías 53, versículo 10 dice que, escuche, sufrió en su alma dolores. O sea, Isaías 53:10 dice que no solo sufrió en su cuerpo, sino que sufrió en su alma, amado, el dolor que Él gritó, ¿por qué me has desamparado? O sea, el dolor no es, quiero que entienda esto, porque este es el punto que a mí me llama la atención, no es los clavos, no es su cuerpo que está desgarrado, es su alma que está desgarrada, porque Él siente ese dolor que el Padre se aparta de Él. Y eso salió de adentro, un grito, amado. Salió un grito desesperado. Y usted tiene que entender esto. Usted tiene que entender que usted está apartado del Padre. Usted tiene que pegar un grito ahora. Y decir, ¿pero por qué me ha desamparado? Y yo le voy a decir, ¿por qué? Porque usted es un pecador. Tiene que experimentar esto de Cristo y decir, pero no porque me ha desamparado. Usted tiene que decir, Padre o Señor Dios, yo estoy desamparado, usted me ha dejado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Yo estoy destituido. Y usted tiene que clamar ahora. Tiene que reconocer que usted está separado de Dios. Así como Cristo entendió esta separación. Bueno, usted está separado, debe gritar como Cristo. Que tenga misericordia de usted. Ten misericordia de mí, el pecador, para que Cristo le perdone los pecados. Y haga esto, en Hebreos 7:25 dice que para interceder por ello, este sacerdocio eterno de Jesucristo, hoy puede ir, un corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Lo invito hoy, no que haga una oración de entrega, no, que vaya y clame ahora, reconozca que es un pecador, así como está, ore, vaya, Señor, me arrepiento de mis pecados, concédame arrepentimiento, concédame fe, deme la promesa del Espíritu Santo que venga a mí.
pídale que el Señor va a interceder por usted, por aquellos que claman por perdón de pecado. Hoy es el tiempo de gracia. No es mañana. Hoy puede venir al Señor y clamar por sus pecados. Bueno, amados, nos vemos la semana que viene, Dios mediante.